Hola, buenas noches. Dios los bendiga, amados hermanos. Dios los guarde. ¿Cómo están en esta noche lluviosa? Ya hacía falta que refrescara, ¿verdad? Hacía muchos días que hacía un calor insoportable. Pero gloria a Dios que ya nos mandó la lluvia para refrescar. ¿Cómo están? Dios me los bendiga, hermanos. Hoy vamos a compartir una palabra fresca, una palabra de vida, una palabra que nos va a asegurar nuestro caminar en estos días, en estos tiempos, cómo y dónde podemos sujetarnos, dónde podemos confortarnos, dónde podemos volver a fortalecernos en estos tiempos. El título que tiene esta, esta palabra es: En Dios está todo el poder. Y empieza con una pregunta, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿será cierto que mi boca tiene poder? ¿Será cierto que tu boca tiene poder, hermano, hermana? Tú que me estás viendo en tu casa, ¿acaso lo que yo hable se hará en este tiempo? ¿Acaso lo que yo pronuncie se manifestará en mi vida? Vamos a verlo y vamos a detenernos a ver las escrituras, a ver la palabra, a comprenderla, porque muchos en ese tiempo como que la están tomando de un modo diferente, donde se declara, donde se obliga, donde se ordena a Dios a hacer lo que uno está hablando. Y eso, la verdad, no está ni tan cerca de lo que Dios quiere o quiso dar a entender en su momento, cuando escribió la Biblia. Y vamos a abrir la carta de Santiago en el capítulo 3, versículo 9 al 10. Y dice, y siempre vamos a leer la palabra con respeto, con amor, pidiéndole siempre al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento necesario para poder discernir lo que hay en ella, ¿verdad? Dice en el versículo 9, y siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Vamos a cerrar los ojos ahí donde te encuentres y vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control de nuestra vida. Espíritu Santo, sé tú dirigiendo cada palabra, sé tú dándonos la sabiduría celestial, la sabiduría necesaria para poder discernir todo lo bueno, lo agradable que desciende del cielo, del reino, para que nosotros podamos caminar en luz, para poder ser sal, para poder ser, Señor, conforme a la imagen y semejanza de Cristo. Te pedimos, Señor, nos ayudes a llegar a la estatura del varón y de la mujer perfecta. Quita, Señor, toda duda, todo temor, toda incredulidad, todo lo que nos quiera apartar de ti, Señor, y de este momento que nos estás regalando y nos estás dando para que nosotros podamos tener vida, una vida plena, una vida llena de paz, de gozo, pero sobre todo una vida llena de tu presencia, Padre. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como estamos diciendo, entonces, en Dios está todo el poder, hermano. ¿O será cierto que mi boca tiene poder?
aquí Santiago, ¿verdad? Que era un sobrenombre, su verdadero nombre era Jacobo, había escrito esto a la iglesia primitiva cristiana, a la que venía empezando, porque evidentemente había una libertad en ese tiempo con los hermanos, con los, con, con, con los amigos de la iglesia, ¿verdad? Y esta libertad era abusada. Se estaba abusando demasiado de la libertad de hablar por la severidad con que Santiago trata, ¿verdad? Con la lengua, está claro que debe de haber habido una gran cantidad de, de cosas malas que se hablaban en ese tiempo. Y se consideraba maliciosas, egoístas y violentas en contra de los primeros cristianos judíos. Probablemente esto había tomado la forma de encolarizar debates y de amargas contiendas en la asamblea. Así que ya no se llevaba a cabo el fin por el cual las iglesias primitivas empezaban a surgir, que era el compartir el Evangelio, el compartir la personalidad de Cristo, sus hechos, su desarrollo, lo que había venido a hacer y a realizar aquí en la tierra, sino que ahora ya era muy diferente a lo que se estaba hablando. Se estaba contendiendo, se estaba peleando, se estaba provocando al hermano, a los hermanos, con cosas innecesarias. Peleando por cosas que no valían nada la pena, hermanos. Y en todo caso, el versículo 1 del capítulo 3 parece indicar esto, hermano, que la lengua que usted y yo, ¿verdad? Tenemos, usted que me escucha, usted que me está viendo, que está aquí atento a las redes sociales, somos, dice, capaces de alabar a Dios, pero también somos, con esa misma boca, con esta misma lengua, también la usamos para maldecir y ofender al prójimo. Blasfemamos contra Dios también. Como dijimos anteriormente, la lengua es lo que eleva al hombre sobre el mundo animal. Como hemos dicho, el hombre no es un simio, no es un gato, no es un cerdo, no es nada del mundo animal que dice cosas sin sentido. Nosotros cuando hablamos es porque lo pensamos, porque analizamos lo que estamos hablando. Tampoco somos aves, dice, que repiten las cosas, que aprenden al estar escuchando, ¿verdad? Como los periquitos, que ya escucha una palabra cada vez diario y se le queda y la está repitiendo, pero no tiene en sí conciencia y no sabe lo que esa palabra significa. Estimado oyente, una persona puede comunicarse con otra y también puede comunicarse con Dios. Esa es nuestra ventaja como seres de creación, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Cuando un individuo puede cantar como un ángel los domingos, alabando a Jehová, alabando a Jesús, alabando al Espíritu Santo, se desvive y grita y termina afónico, porque le complace darle lo mejor a Dios, los domingos. Pero entre semana, hermanos, esa misma persona que estaba alabando con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con todo su espíritu, lo vemos muy diferente. Entre lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, entre las faenas diarias de la vida y del trabajo, lo vemos hablando muy diferente. Habla como si fuera un demonio durante el resto de la semana. Entonces, usted puede catalogarlo por sí mismo. La Biblia, por su parte, dice que esas personas las califica como hipócritas. Nosotros como cristianos, como personas regeneradas, renovadas en el entendimiento, en el corazón y en la mente, no usamos caretas, no usamos una máscara para cada ocasión, ni cambiamos la forma en que hablamos. Pablo le decía a Pedro, oye, Pedro, ¿qué es esto que estás haciendo? Cuando estás con los judíos, te comportas como judío. Pero una vez se van y vienen los gentiles y estás con los gentiles, te comportas como los gentiles.
Eso no debe de ser, Pedro. Estás mal con lo que estás haciendo. Y es lo mismo que está diciéndonos y está tratando de avisarnos y darnos a entender el Espíritu Santo en esta noche, hermanos. No podemos, no puede salir dos corrientes, no puede haber dos tipos de agua en una misma corriente. Ya sea agua dulce o agua salada, pero no puede haber dos en una misma corriente. Lamentablemente, hermanos, existen incontables ejemplos de personas de toda condición social, de diferente localización geográfica, formación cultural y actividades en la vida profesional que se han mantenido alejadas del cristianismo, llámese cualquier cristianismo, cualquier corriente, adventista, evangélica, pentecostés, bautista, se han mantenido alejadas y dejan de buscar a Dios, hermanos, y de tener una experiencia personal con Cristo, debido al mal ejemplo, escúcheme bien, debido al mal ejemplo de quienes verbalmente profesan ser cristianos. Muchos están por ahí caminando en las calles diciéndose ser cristianos, pero con sus actos y con sus palabras, hermanos, demuestran todo lo contrario. Dice que nosotros somos libros abiertos para toda persona. Nosotros como cristianos somos como libros abiertos. Cualquiera nos puede leer, hermano. No simplemente porque lleve una Biblia, no porque nada más vaya los domingos o los miércoles o los días de servicio de la iglesia, sino que mi vida debe de estar a la par con lo que yo profeso, con lo que yo digo que soy, con lo que yo estoy siguiendo, con lo que yo estoy admirando y adorando, que es Cristo Jesús. Yo no puedo estar como el mundo está. Yo no puedo estar debatiendo a cada 5 minutos o entrando en controversia con todas las personas. Porque me pararía, hermanos. Porque me estancaría. Y y las aguas estancadas, hermanos, a los 2 y a los 3 días apestan y ya no sirven para nada. Nosotros debemos de seguir fluyendo conforme a la semejanza de quien nos llamó, de Cristo Jesús. Hoy es importante saber a qué se refiere lo que dice en Santiago. De mi boca proceden bendición y maldición, hermanos. Yo he visto muchos hermanos cristianos, muchos cristianos que dicen, en mi boca está el poder. Vamos a declarar, vamos a decir para que se haga. Dios no está sujeto a lo que decimos, hermano. Dios no está esperando a complacernos cada vez que nosotros pronunciemos algo. Nosotros no tenemos poder en nosotros mismos. Si yo le dijera a esta computadora o le dijera a este mouse, muévete solo, no se va a mover porque yo no tengo el poder. El único que tiene el poder y lo manifiesta a lo largo de las escrituras es el Señor. Es el gran yo soy, Jehová de los ejércitos. Porque dice que por Él, por su palabra, por lo que dijo, empezaron a manifestarse las cosas que no se veían. En Génesis 1, hermanos, nos muestran cómo Jehová, ¿verdad? Dice que en el principio era el verbo. En el principio, hermanos, era el verbo. Y lo vamos a leer y lo vamos a meditar en Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz, ¿verdad?, del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, es la palabra que sale de su boca la que crea,
la que manifiesta, la que tiene el poder absoluto. Es increíble cómo nosotros podemos imaginarnos que tenemos nosotros el mismo poder que Dios. No estamos ni tan cerca, amados hermanos. Con frecuencia nosotros, el mal ejemplo ha consistido en observar a personas que han revelado tener una doble conducta o una doble forma de expresarse en sus conversaciones. En Proverbios 18:21, hermanos, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y en Deuteronomio 30:15-19 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, hermano. Él nos ha puesto la vida y la bendición por un lado y la muerte y la maldición por el otro. Pero aquí pone un énfasis, hermanos, en el 16, en el versículo 16 del capítulo 30 de Deuteronomio, donde se basa que nosotros, para tener bendición y para vivir en la vida y en el bien, tenemos que hacer una sola cosa. Dice que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, hermano. No porque yo hable y diga y decrete y declare y rompa y encierre y amordace, se va a hacer, hermano. Porque mi boca no crea nada. Porque yo solo, si vivo con mi yo interno y no busco a Dios y no amo a Dios y no sigo sus estatutos y no sigo sus enseñanzas, hermano, ciertamente no voy a poder caminar en la vida. No voy a poder caminar ni tocar la bendición, hermano. Si me distraigo un poco, estaré caminando en la muerte. Estaré entrando en la maldición. Porque pienso y me jacto que yo soy el que hago posible las cosas. Porque yo, gracias a mí, que yo fui a orar por esa persona, porque yo en mis oraciones fue sana, fue salvada y se le quitó la enfermedad. Es mentira eso. Yo no hago nada, sino que toda la gloria y toda la honra debe de dársela a Dios. Porque es de Él. Porque entre más comunión y más relación tengas con el Espíritu Santo, mayor fluir vas a tener en los frutos. Yo te pregunto algo, ¿tú qué estás pidiendo? ¿De qué te servirán tener todos los dones? ¿De qué te servirá hablar en lenguas? ¿De qué te va a servir tener sanidades? ¿De qué te va a servir tener milagros? Fe. Si todo eso es por medio del Espíritu Santo. Y los declara y los exhibe con un propósito, hermano. Llevar salvación a la persona que se le está revelando el don. Si tú tienes algún don del Espíritu Santo, gloria a Dios, pero eres un vaso de honra para salvar al que quiere Dios salvar. Preocúpate en buscar los frutos del Espíritu Santo, porque esos serán tuyos, porque esos se van a permanecer en ti todo el día, las 24 horas, los 365 días del año. Y los dones solamente son manifestaciones momentáneas para un fin en concreto y en específico, para salvar
a quien Dios ya tiene para salvación. Entonces, ¿cómo voy a yo caminar en la vida? ¿Cómo voy a poder yo hablar bendición si no sigo a Dios, si no amo a Dios, si no sigo los mandamientos, si no cumplo lo que se debe de cumplir? ¿Cómo voy a caminar yo en luz? ¿Cómo voy a hacer luz? ¿Cómo voy a hacer la sal si no busco un encuentro con Dios? Dios nos presenta la vida y la bendición, hermanos, la muerte y la maldición también. Nos manda a tomar la decisión. Todo esto, hermano, nuestro poder que tenemos y el cual nos fue otorgado por Dios mismo, fue el libre albedrío. Ese libre albedrío, hermanos, está entre paréntesis puesto la palabra decisión en nuestras vidas. Las decisiones que tomemos hoy van a influir muchas veces lo que vamos a vivir el día de mañana. Por eso tenemos que tener cuidado, porque dice Dios que nos ha dado el poder para bendecir, el poder de la vida y el poder de la muerte. ¿Qué quieres estar en este momento? ¿Quieres estar en la vida o quieres estar en la muerte, hermano? Son decisiones que debemos de tomar día con día, minuto a minuto, porque todo lo que hablemos, hermano, dice en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tenemos que estar al pendiente qué es lo que estamos hablando y contra quién estamos hablando. ¿Escuchaste bien? Tenemos el poder, sí, tenemos el poder de nosotros mismos, de decidir dónde vamos a estar y dónde vamos a permanecer el día de hoy. La palabra es muy clara. El apóstol Pablo manifestaba en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tu boca tiene el poder, mas tú tienes la decisión, hermano. La decisión de elegir qué quieres hacer contigo. ¿Dónde quieres llevar a tu familia? ¿Dónde quieres llevar a tus hijos? Decidir es la importancia de esto. Porque todo el poder reside en Dios. En Dios reside el poder. Números, dice Hechos 5:1-5, pero cierto hombre, aquí vamos a poner unos ejemplos, hermano, de lo que la boca, el poder tiene. El poder de vida o el poder de muerte. El poder de bendecir o el poder de maldecir. Tenemos que tener control y sabiduría, hermanos, de qué palabras vamos a pronunciar, porque esas palabras, hermano, van a contribuir a donde tú vayas a estar el día de mañana. Y nos presenta la Biblia un ejemplo en Hechos 5, del 1 al 5, de un hombre llamado Ananías y de su mujer que se llamaba Zafira, ¿verdad? Dice que él vendió su heredad y le había dicho, y había ido con los discípulos y les había dicho, voy a vender mi heredad, mi casa, y lo que me den, todo va a ser para ustedes, para la obra. Era cuando empezaba la iglesia. Todos vendían sus bienes, todos vendían sus posesiones, y dice que Dios multiplicaba, hermanos. Dios multiplicaba. Entonces este varón dice que vendió su heredad, pero en el versículo 2 dice que sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, dice, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y escuchen bien a esto. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder.
¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Wow. Aquí Pedro, hermanos, no estaba hablando por él mismo, no estaba hablando por su carne, ni lo estaba diciendo porque se sentía ofendido, porque él no lo sabía. Era la relación que tenía tan íntima en esos momentos, ¿verdad? Del Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo por fuego y los llenó de él. Cuando estamos en revelación y en comunión con Dios, Dios nos está revelando continuamente todos los aspectos que pueden influir negativamente en nuestras vidas. Aquí el Espíritu Santo le reveló a Pedro lo que Ananías había hecho. Porque cuando hablamos, hermanos, tenemos el poder nuevamente, pero el poder de decidir dónde vamos a estar nosotros, qué va a pasar con nosotros, porque cada palabra pronunciada lleva un peso, hermanos. Toda palabra que sale de nuestra boca, hermanos, primero tuvo que estar en nuestro corazón y de ahí pasó a la mente y la mente la transformó en una idea específica y la pronunció. Y fue a esto lo que le pasó a Ananías. Porque al decirlo a Pedro, lo que iba a hacer, se lo estaba declarando a Dios mismo, que le iba a ofrendar, que le iba a dar. Pero al último, su corazón se llenó de avaricia. Su corazón vio algo que no tenía y codició, hermanos. Por eso te digo, sí tiene el poder nuestra boca, pero para decidir, hermanos, dónde vamos a estar nosotros. Decisiones es lo que más debemos tener en mente y en nuestro corazón. Las decisiones que tomemos nosotros a partir de que cuando el Señor Jesucristo ya nos limpió y nos perdonó y olvidó nuestros pecados, debemos de caminar íntegros. Debemos de caminar con santidad, hermanos. Que ninguna palabra ociosa ni corrompida deba de salir de nuestra boca, ni de estar, mucho menos en nuestro corazón. Otro ejemplo lo vemos ahí en Números 14, del 11 al 12, dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo va a irritarme este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré con mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Vemos que cuando nosotros éramos esclavos, o cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, y Jehová levantó a Moisés, ¿verdad? Para libertar a su pueblo. Cuando Moisés le dijo, Señor, yo no, ¿cómo puedo ser yo el que liberte? ¿No te has fijado quién soy? Soy tardo para hablar, mira esto. Y el Señor Jehová le dijo, hey, no eres lo que tú, no es por lo que tú eres. ¿Qué es lo que tienes? Y dice Moisés, oye, nomás tengo esta vara. Con esa irás, porque aparte de eso, vas a ir conmigo. Y vemos que cómo fue que los libertó, cómo fue que los alimentó, cómo fue que los cuidó de día, del inclemente sol, y cómo los cuidó en la noche, cómo los alumbró, cómo les dio el maná, cómo les dio las codornices, y en cada cosa que le daba, cosa que ellos hablaban. Ellos maldecían, ellos les decían, oye, estábamos mejor en Egipto. Oye, allá teníamos 3 comidas. Sí, pero no eras libre. Es que allá teníamos un techo, sí, pero te latigaban, te golpeaban. Por eso, hermanos, esa generación no entró a la tierra prometida. Porque no cambiaban su mentalidad. Porque no cambiaban su corazón.
Porque no entregaban su voluntad a Cristo, a Jehová, a Dios mismo, al Dios trino. Porque viendo señales, hermano, no creían. Wow, hermano, el poder de la boca. Pero ¿qué hemos de hacer nosotros, hermano? Podemos decir ahorita, hacer algo de la nada, que aparezca en nuestra mano. No tenemos poder para crear. Vino en un pasaje un padre a Jesús. Le dijo, Señor, mi hijo está siendo atormentado de día y de noche. Ya le oraron tus discípulos y no pudieron. Te ruego. Por más que hicieron los discípulos, aun cuando Jesús ya les había dado la autoridad y el poder, no pudieron echar a ese demonio. Hoy te pregunto, ¿en verdad tendremos el poder nosotros? ¿En verdad lo que declaremos o decretemos se hará? Dios en este momento estará esperando a que tú declares algo para hacerlo. Jesús estará esperando ahorita que decretes algo para que Él lo haga. Tenemos que leer y pedir sabiduría, entendimiento a Dios, que nos revele para poder discernir, como dice la palabra, para poder tener vida y bendición, hermanos. Porque no somos nosotros lo que lo hacemos, sino que es Cristo Jesús el que hace todo posible. Nosotros podemos maldecir y en la Biblia nos pone ejemplos de personajes que maldijeron, ¿verdad? Y tenemos que ver el significado de maldecir. ¿Qué quiere decir? Maldecir quiere decir hablar mal de algo o de alguien. Cuando hablamos mal de nuestro esposo o de nuestra esposa, estamos hablando maldición. Cuando hablamos mal de la iglesia, estamos hablando maldición. Por eso, si hemos estado hablando mal, si hemos estado maldiciendo, dejemos de hacerlo y empecemos a hablar bien. Hablemos bendición, hablemos vida. Bendecir, ¿qué es? Es hablar bien de algo o de alguien. Hemos sido bendecidos para que podamos bendecir. Por tanto, hablemos bien de nuestros amigos, de nuestros esposos, esposas, hijos, familias, congregaciones, de nuestras autoridades y de todo lo que nos rodea, hermano. Eso es bendecir. Hay personas que usan sus lenguas, su boca, para causar dolor, heridas, desánimo, destrucción. Por eso la Biblia afirma que la muerte y la vida están en el poder de la boca. Pero es tu decisión, hermano, si tomas las palabras que pronuncia cada persona. Es tu decisión si tomas las maldiciones y el dolor que esa persona te quiere dar en tu vida. Es tu decisión si quieres andar sufriendo y quieres estar con tus dolores todo el día. O decides para vida y decides estar en comunión y en relación con Dios todo el momento, todo el tiempo que te preste Dios. O vas a tomarte el tiempo para entrar a la maldición y a la muerte, para estar una y otra vez repitiendo las palabras que te han dicho o que te han escrito. Muchas personas usan su lengua para herir, hermanos.
Hay hombres, dice la palabra en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Wow. La Biblia también nos dice que la lengua tiene poder, es un miembro pequeño, pero con un gran poder, dice, con nuestras palabras podemos, escúchame bien, podemos edificar o podemos destruir. Con nuestras palabras podemos sanar o podemos herir. Y con nuestras palabras podemos bendecir o podemos maldecir algo o a alguien. Pero recordemos, hermano, que el poder de la lengua es inconmensurable, tanto para bien como para mal. Con la lengua podemos bendecir y maldecir, podemos edificar y derrumbar, y podemos herir y sanar, podemos hacer mucho bien e igual podemos hacer mucho mal. Pero si nosotros, hermanos, empezamos a movernos en las maldiciones y a pronunciar maldiciones y palabras que no edifican, hermanos, nos vamos a estar haciéndonos esclavos de Satanás. Vamos a abrir una puerta que no vamos a poder cerrar. Y le vamos a estar dando la autoridad necesaria a Satanás para que haga con nosotros lo que a él le plazca. No te dejes usar. No caigas en juegos, no caigas en provocaciones, no caigas. Es tu decisión. ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres estar en la vida, que es bendición? ¿O quieres estar en la muerte, que es maldición? ¿Dónde quieres estar? Vemos un ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 2, del 23 al 24, donde Eliseo iba caminando, dice, y que unos jóvenes, unos niños, unos 42 niños, para ser exacto, se burlaron de él diciéndole, sube, calvo, sube, sube, calvo, sube. Dice que él se volteó y los maldijo, hermano. Y en eso aparecieron dos osos y se los devoraron y los destrozaron. Dice que él siguió como si nada. Pero no fueron las palabras de Eliseo, hermano, sino el poder y la presencia con quien iba Eliseo. Porque estos jóvenes, hermano, en el trasfondo, meditando y escudriñando la palabra, estos jóvenes no se estaban burlando del físico de Eliseo, sino que se estaban burlando de lo que Dios había hecho antes, con anterioridad, con Elías. Cómo con fuego subió a Elías y se lo llevó. Y ahí le decían, a ver, sube, si eres de Dios, sube, sube. Se burlaban. Y Dios tuvo que tomar cartas en el asunto. Y fue Dios mismo el que habló y los maldijo. Porque nadie puede ir en contra de Dios, nadie se puede burlar de Dios. Nadie puede burlarse de lo que Dios escogió y levantó. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando Giezi, el, el, el siervo de Eliseo, volvió, ¿verdad? Eliseo, por una revelación sobrenatural, confrontó su codicia y su deshonestidad. Entonces dice, pronunció el juicio de Dios sobre él. Dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salía de delante del leproso, blanco como la nieve. Segunda de Reyes 5, del 1 al 27. Recordemos que Naamán había ido a ver a Eliseo para quitarse, ¿verdad? Porque había escuchado a una sirvienta de él decirle lo del profeta de Dios. Y él llegó donde estaba acampando Eliseo y él quería que saliera Eliseo. Y no salió Eliseo, fue y mandó a su siervo y le dijo, hey, sumérgete en las aguas tantas veces. Y él se enojó porque era autoridad, él tenía un cargo importante. Y sentía que lo menospreciaba este profeta.
Y ya se iba cuando un soldado de él le dijo, hey, no pierdes nada. Haz caso. Decisiones, hermano. Decisiones que pueden cambiar el resto de tu vida. Que pueden cambiar el resto de lo que está sucediendo en tu familia, en tu matrimonio. Fue, dice, y se sumergió y quedó sano. Dice que le iba a dar un pago a Eliseo y Eliseo no lo aceptó. Pero el criado, Gehazi, wow, fue corriendo al encuentro y a decirle, oye, mi señor, si quiere lo que le vas a dar. Y cuando habló Eliseo para maldecirlo, no fue Eliseo, hermano. Lo que pronunció por su boca Eliseo fue el poder de nuestro Señor Jehová, de Dios. Porque para Él nada hay oculto, hermanos. Para Él nada hay oculto. Y es ahí que Gehazi tuvo lepra. Por sus palabras, por su corazón corrompido, por su codicia, él decidió y escogió el camino de muerte, de maldición. Sus palabras lo ataron y lo condujeron a la perdición. Hey, dice mi amo, dice mi señor que sí quiere el pago. Cuando Eliseo nunca dijo nada. Nuestra boca tiene poder. Sí tiene poder. Para nosotros. En dónde queremos estar en un futuro. En el Antiguo Testamento, hermanos, hay una importante característica común a todas las maldiciones que están escritas ahí o relatadas. Las dijera David, las dijera Josué, las dijera Elías, las dijera Eliseo. Cada una de ellas expresaba un juicio soberano de Dios. El gran yo soy el que soy, el todopoderoso. No procedían de la mente o la voluntad del hombre, hermanos, que las dijo. No venían de David, no venían de Elías, no venían de Eliseo, venían de Dios mismo. No fueron la expresión de la mera cólera o la venganza humana o el estado del ánimo del profeta o del rey. No fueron por esos motivos. Dios decidió soberanamente valerse de canales humanos, hermanos, para administrar su justicia por medio de ellos. En ningún lugar la Escritura sugiere que Dios haya renunciado jamás a su derecho de hacerlo, hermano. En ningún lugar de la Biblia dice. Aún lo vemos en las promesas, cuando Jehová le decía, le hablaba por medio de Samuel al sacerdote Elí, de lo que estaban haciendo sus hijos, de cómo se estaban metiendo con las hermanas, cómo metían su mano a la grosura de la carne, de los holocaustos, cómo agarraban para sí todo lo bueno y le dejaban a Jehová todo lo malo. Lo vemos ahí, hermano. Cómo Dios había hecho primero una promesa que, él iba, que su familia iba a estar siempre en el sacerdocio. Dice en 1 Samuel 2:30, dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero ahora ha dicho Jehová, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Wow, hermano. Dios va a honrar a las personas que honran a Dios. Es como lo que leíamos hace un momento en Deuteronomio 30, que Él nos ha puesto delante de nosotros el bien y la vida y la muerte y el mal, ¿verdad? Si nosotros no estamos caminando junto con Él y no queremos crecer y no queremos imitar a Jesús, ciertamente no vamos a caminar nunca en la vida.
Nunca vamos a estar bendecidos, nunca vamos a poder ver la gracia de Dios con nosotros. Vamos a estar como el pueblo de Israel cuando caminamos los 40 años en el desierto. Aun cuando Él nos alimente, aun cuando Él nos sustente, aun cuando Él nos provea de lo mejor. Siempre vamos a estar buscando un pero. Siempre vamos a querer maldecir al Señor. Siempre vamos a querer levantarnos y ser más de lo que el Señor ha levantado a sus sacerdotes, ha levantado a sus líderes. Recordémonos, hermano, que una vez Aarón y María también estuvieron en contra de Moisés. Y le dijeron, bueno, ¿y tú qué? Si también Dios nos habla a nosotros. Hablaron sin pensar. ¿Por qué te vamos a seguir? También Dios nos habla. También Dios nos revela. Dios es un Dios de orden, hermano. Dios es un Dios de orden. ¿Y cómo castigó a María con la lepra? Cómo Moisés, hermano, cuando se ve la gran diferencia de un varón de Dios, porque camina con Dios, come con Dios, duerme con Dios, se levanta con Dios. Tiene una mentalidad muy, muy diferente, que aun cuando lo lastimen, aun cuando lo maldicen, aun cuando lo lastiman, aun cuando lo golpean, hermano, Él bendice. Dice que Él intercedió y oró a Jehová para que no los matara, para que la perdonara y le quitara la lepra, hermanos. Nosotros como cristianos, nosotros como seguidores de Cristo, nosotros como nuevas personas, nuevas criaturas, como hijos adoptivos, como amigos de Cristo, debemos de interceder, debemos de perdonar, porque nosotros no vamos a juzgar, mas nosotros debemos de interceder y debemos de darle luz a los que están en la oscuridad. Debemos de ser sal en esta tierra. Debemos de hablar la palabra. No hablar de mis hechos, no hablar de mi vida, sino hablar de Jesús. Tenemos que ser cristocéntricos, hermano. Cristocéntricos. No voy a hablarte de mí. No voy a querer que me adores a mí. No quiero que me sirvas a mí. Quiero que le sirvas a Cristo. ¿Buscas a Cristo, hermano? Porque en Cristo está la vida. Dice su palabra que somos como pámpanos. Qué hermoso. Qué hermoso, hermano. Entonces, habíamos dicho que en el Antiguo Testamento no importa quién hablara, ya sea Elías, David, Eliseo, Moisés, no eran ellos, hermano, las palabras que ellos expresaban eran palabras de Dios. Y lo que acontecía eran los juicios justos de Dios. Él ministra, Él administra su justicia por medio de ellos, de las personas que Él ha levantado. En el Nuevo Testamento, hermanos, vemos también un hecho donde donde unos discípulos le dicen a Jesús, porque había personas, ¿verdad?, que se estaban alejando, que ya no los querían seguir, dice que le dijeron al Señor, eso está en Lucas 9, 51, 56, dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y la respuesta de Jesús, hermanos, los reprende por su actitud, porque les dice, hey, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Hoy Cristo nos ha puesto, hermanos, como luminares. Hoy Cristo nos está poniendo como atalayas. Nos está capacitando día con día, hermanos, en este tiempo, con estos temblores, como el temblor de hace rato, de 7.1, hasta los que no creen en Dios, yo te aseguro que dijeron, ay Diosito.
Yo te aseguro que esos que iban bajando de los edificios en Ciudad de México se acordaron de Dios, sin ir a ninguna iglesia, sin leer la Biblia. Todos aquí ya conocemos que hay un Dios, hermano. Hasta el mismo gobierno, hermano, se rige por un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces sí existe Dios. En los momentos malos es cuando recuerdas que hay alguien soberano. Pero ¿por qué no hacerlo cuando todo va bien? ¿Por qué no hacerlo aun cuando en estos días ha sido un calor insoportable? Pero gloria a Dios que sabe el porqué de todas las cosas. Porque si nosotros caminamos con Él, ciertamente vamos a caminar en la vida. Y por ende vamos a ser bendecidos. A lo mejor las bendiciones que recibamos no son las que soñamos, pero son mejores y son más agradables porque vienen de Dios, vienen de Jesús. ¿No sabéis de qué espíritu sois? Porque sigues altercando con tu hermano, con tu amigo, con tu papá, con tu mamá, con tu esposa. ¿Qué no sabéis de qué espíritu sois? ¿No te acuerdas cómo el ejemplo que nos dio Jesús cuando fue llevado y la escritura decía que iba a ser llevado al matadero como oveja? Que lo insultaban y lo agredían y echaron suerte a sus ropas y él en ningún momento abrió su boca, hermano. Y que todo al contrario, aún estando en la cruz, dijo, perdónalos, Señor, perdónalos, Padre. No saben lo que hacen. Y tú te sientes con más poder y autoridad para maldecir, para decir grosería y media a cualquier persona porque no piensa como tú piensas. Y el Señor dijo, perdónalos. Porque el poder, hermano, viene de Él. Cuando vemos en una ocasión que Jesús iba caminando y que se encontró con una higuera llena de hojas verdes y que se acercó y estiró la mano y no había fruto, hermanos. Y lo siguiente que hizo fue maldecir a esa higuera. Dice en el Nuevo Testamento, camino a Jerusalén, sintiendo hambre, se acercó a una higuera para tomar algún fruto temprano que hubiera sido apropiado para la estación, descubriendo que el árbol estaba lleno de hojas, pero que no había producido fruto, le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Marcos 11:24. Maldijo el Señor a la higuera, pero era un ejemplo, hermanos. Era un ejemplo para esos fariseos, esos escribas, que teniendo tiempo, ¿verdad? Y viéndose hermosos y frondosos, conforme a la palabra y los mandamientos, y sobre los libros mesiánicos, no daban fruto. Aún no daban fruto. Y la higuera no se secó en ese momento, porque dice todavía, vemos en las escrituras que al otro día, al siguiente día, dice, cuando él y sus discípulos pasaron por allí, la higuera se había secado desde las raíces. Pedro comentó, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Marcos 11:21. ¿Por qué, hermanos? Cuando los discípulos hablaban, o cuando el primer milagro que hizo Pedro, ¿verdad? Cuando iba a la iglesia y vio al inválido, él no dijo por él, él lo que pronunció, yo no tengo nada, no tengo ni oro, no tengo ni plata, pero en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, hermanos, está el poder. Toda rodilla se doblará
y toda lengua confesará. En el nombre de Jesús está el poder. La fe es en el creer, pero en el creer en Jesús. Ese es el poder que hay en nuestra boca, hermanos, cuando confesamos que el Señor es nuestro Salvador. Pasamos de muerte a vida. Somos hechura suya. Tenemos que tener cuidado que está saliendo de nuestra boca, hermano. Porque en el poder de la boca va a estar nuestra salvación. Va a estar nuestra maldición o nuestra bendición. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Hoy vamos a modificar, ¿verdad? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control y que nos dé sabiduría celestial, que nos dé entendimiento, un entendimiento que venga de los cielos, para poder discernir, para poder interceder y para poder bendecir, hermanos, y no maldecir. Y no maldecir a nada ni a nadie. Dice en el Nuevo Testamento, cuando Jesús envió a los primeros apóstoles a predicar el Evangelio, les dio una autoridad similar para tratar con quienes los rechazaran a ellos y a su mensaje. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, escúchenme bien, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Sacúdete los pies, hermano. Cuando te hieran, cuando te quieran lastimar, cuando te tiran maldición, sacúdete los pies. Y sigue avanzando. Sigue perseverando. Sigue buscando más y más la presencia de Dios en tu vida para que puedas disfrutar las bendiciones. En una ocasión, Pablo también se había presentado delante de un rey. Y había ahí también un mago que estaba cada vez que Pablo decía y cada vez que Pablo evangelizaba al rey, y el rey se estaba enamorando y estaba poniendo atención, el mago le hablaba y le interrumpía. Porque muchas personas, hermano, van a estar alrededor observando y van a estar atajando y van a estar obstruyéndote para que no seas bendecido. Van a hablar palabrería, van a hablar pura cosa corrompida, con tal de que tú no te edifiques, con tal de que tú no tengas bendición con Dios. Dice que en este pasaje, dice que, escucha bien, y aquí está la importancia, dice que entonces Saulo, que también es Pablo, dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hechos 13, 9 al 12. El soberano juicio de Dios sobre el mago, hermanos. Pero lo más importante y lo que yo quiero darte a entender, hermano, que Pablo no habló porque lo tuviera harto la persona. Pablo no se enojó y pronunció palabra vana, sino que dice ahí que estaba lleno del Espíritu Santo, hermano. Estaba lleno del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que dice y el que maldice.
¿Me estás entendiendo? Cuando tú tienes una comunión grandiosa y perfecta con Dios, ciertamente el Espíritu Santo va a morar y va a residir en ti todo el día, en todo el tiempo. Y te va a guiar por sendas de justicia. Y te va a hacer andar en caminos de bendición. Pero va a ser Dios mismo el que va a ejecutar. No porque yo maldiga, hermanos, no porque yo lance algo en contra de alguien, se va a hacer. Dios no está sentado esperando a ver qué hablas. Pero hay que tener cuidado, hermano, porque vamos a ser esclavos de nuestras palabras. Vamos a ser esclavos. Vamos a abrirle puertas a Satanás. Y Satanás te va a zarandear. Satanás no está jugando a ser malo. Satanás quiere tu alma. Satanás quiere todo de ti. Hoy es el momento, hermanos, de darle poder a nuestra boca. De decidir dónde vamos a estar. Tenemos que darle nuestra voluntad a Dios para así poder vivir en poder todos los días. Porque su voluntad es plena, su voluntad es perfecta, querido hermano, hermana. Y la pregunta es esta, ¿es correcto que los cristianos pronuncien maldiciones? ¿Será correcto? Que un cristiano, un nuevo nacido, ya bautizado, ya siendo un líder de iglesia, siendo un pastor de iglesia, ¿es correcto que maldiga? ¿Es correcto que los cristianos pronuncien maldición? Escucha bien, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Nosotros, hermanos, como cristianos, somos ludos, somos esclavos en Cristo, porque dejamos nuestra voluntad y no estamos pidiendo dinero a cambio, no estamos pidiendo riquezas a cambio, es como somos esclavos por amor. Estamos siendo esclavos y hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Un esclavo gozoso, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ciertamente dice su palabra que sus pensamientos y sus caminos son perfectos. No es correcto que un cristiano maldiga, porque entonces no ha habido un nuevo nacimiento en ti, porque no ha habido un encuentro con Cristo. Uno que ha tenido un encuentro con Cristo cambia su manera de ver, es transformado. Dice que conocemos al árbol por sus frutos. No puede un árbol malo dar buenos frutos, hermano. Aun cuando lo pintes, aun cuando lo decores, seguirá siendo un mal árbol. Por los frutos se conoce al buen árbol. Y lo que hoy Dios pide de ti es que empieces a dar fruto. Llegó tu tiempo. Llegó tu hora, hermano. Es momento de dar fruto. Es momento de entregarle tu voluntad a Dios. Es momento de ser bendición y no maldición. Si cedemos, hermano, a la tentación de pronunciar maldiciones, nos expondremos a ser esclavos de Satanás y le abriremos una puerta que no vamos a poder cerrar. Y vamos a dañar a nuestra generación que viene atrás de nosotros. ¿Es lo que tú quieres? ¿No te has cansado de vivir en el sufrimiento? ¿No te has cansado de sentirte solo? ¿No te has cansado? Yo
llegó un día en que sí me cansé, hermano, y me rendí mi vida a los pies de Jesús. No soy perfecto, cometo errores, pero Dios corrige, hermanos. Dios fortalece, Dios instruye de muchas maneras a su pueblo, a sus hijos. No olvidemos, hermano, que tenemos poder en la lengua para vivir nosotros mismos en bendición o en vida o en maldición y muerte. ¿Dónde quieres estar? ¿Qué decides hoy? Dice en Santiago 3:8, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un miembro tan pequeñito, hermano, que puede lastimar. Por lo tanto, hermanos, hay un solo curso seguro: cederle la lengua a Dios por medio de la obra del Espíritu Santo y pedirle que la controle, porque nosotros no somos capaces de controlarla. Dile: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmos 141:3. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19:14. Pídele y Él te hará, hermano. Pídele con un corazón constricto y humillado. Dile: Señor, refrena mi boca. Señor, aun cuando te lastimen, aun cuando te ofendan, Señor, no se lo tomes en cuenta. Dios ha venido al mundo, hermanos, para salvar a todas las ovejas. Y hay ovejas que no son de este rebaño, pero son necesarias que se salven también. No despreciemos a nadie, no hagamos acepción de personas. Él dio la vida por ti, por mí. La dio por todos, por negros, por güeros, por africanos, por americanos, por centroamericanos, por ricos, por pobres, por pecadores, por buenos. Él no hizo acepción de personas. ¿Por qué haces tú acepción de personas? Dijo el Señor Jesús: no hay nadie bueno aquí. Todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Fue Jesús el que logró redimirnos en la cruz hacia con nuestro Padre. Ahora podemos pasar nosotros libremente a la presencia de Dios Padre a hablar con Él. ¿Qué esperas? Los tiempos no son buenos, pero con Dios son agradables. Los tiempos en sí no son buenos, pero con Cristo hay paz. Decisiones, hermano. ¿Qué poder le vas a dar a la boca? ¿Qué poder vas a tener tú en tu vida? La Biblia dice que la lengua tiene poder, que es un miembro pequeño pero con un gran poder. Con nuestras palabras podemos edificar o destruir, sanar o herir, bendecir o maldecir, dar vida o muerte. Dice Proverbios 10:11, manantial de vida es la boca del justo. Wow, manantial de vida. Las palabras que hablemos de hoy en adelante, hermanos,
Las palabras que pronunciemos de aquí en adelante, dile, dile al Espíritu Santo que controle tu lengua, tu boca, tu corazón y tu mente, que te regenere nuevamente, que encienda tu espíritu nuevamente, para que las palabras que hablemos puedan traer alivio, ánimo, consuelo, sanidad, restauración, bendición y vida. Seamos imitadores de Jesús, no imitadores de este mundo. No idolatremos cantantes, no idolatremos actores, no idolatremos nada. Adoremos a Dios. Adoremos a Cristo. Ya no seamos personas que usen su lengua y su boca para herir, para lastimar, para ofender, para maldecir, para desanimar, para destruir. Ya no hay que usar la boca para eso, hermanos. En Cristo poder hay victoria. Él nos liberó de la esclavitud. Dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga para asatear a escondidas al íntegro. De repente lo asatean y no temen. Salmo 64, del 2 al 4, hermano. Hoy el Señor te ha dado y te ha puesto por delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Pero debes de buscar, hermano, porque el mismo Señor te dice, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión. En sus decretos y mandamientos, no en tus pensamientos y tus corazonadas y sueños. Escucha bien, hermano. Si quieres bendición y quieres vida, tienes que vivir en Cristo, no en ti. Tú no tienes poder. Dice que no podemos ni aumentar de tamaño, ni podemos decirle a un cabello, hazte blanco, porque no tenemos el poder, hermanos. El único que tiene el poder es Dios. Ya no decretes, ya no declares, sino simplemente adora y alábale a Cristo. Ríndele tu voluntad. Es que me han dicho que Dios quiere darme. Es que quiere Dios bendecirme con dinero y casas. Y cálmate. ¿No te bastó que te haya dado a su único hijo? ¿No te bastó que diera su vida por ti? Que no hay nada que tú hagas o puedas ofrecer para pagar eso. Hoy tienes el poder en tu boca para declarar bendición y para declarar adoración verdadera a Dios. Puedes hablar vida con tu boca y no maldición. No estamos aquí para competir con nadie, hermano. Muchos he visto que han muerto y no se han llevado nada. Muchos he visto siervos de Dios, ungidos, que han trabajado de sol a sol. Un ejemplo de ello, un ejemplo de ello. Son los que han muerto, hermano, por cáncer. Los que le han matado hijas a los pastores, a Guille Ávila y a otros pastores, hermano. Y aún siguen amando y perdonando a aquellos que les han hecho mal.
Hoy yo te pregunto, ¿qué poder tienes tú? ¿Qué poder tienes tú al pensar que declarando y decretando puedes, puedes hacer que Dios haga lo que estás pidiendo? Prosperidad, ¿de qué te servirá si con ello pudieras perder tu alma, tu salvación? Dios te entregó a su Hijo, lo escupieron, lo golpearon, echaron suerte contra sus vestidos. Y aún así Él le dijo al Padre, perdónalos. Y tú maldiciendo lo que Dios quiere salvar. Tú maldiciendo a las personas que Cristo quiere salvar, que quiere rescatar. Hoy yo te digo, en esta noche, tu boca tiene poder para llevarte más cerca de la gloria de Dios. Es cuestión de que tú decidas. Aquí lo más importante y el poder verdadero está en que tú tomes la decisión. Nadie puede hacerlo más que tú. Decide en esta noche, amado hermano, hermana, es momento de que salgas del desierto, es momento de que se termine tu proceso y vuelvas a Cristo. Pídele al Señor, pídele conforme a su voluntad. Dile, perdóname, Señor, porque he ofendido de palabra, de pensamiento, de acción y de omisión a mi hermano, a mi padre, a mi hijo, a mi esposo. Lo he hecho menos, lo he ignorado, la he lastimado, he sido infiel. Es el momento, hermano, hermana, de que hables con tu boca para vida o para muerte. No te detengas a escuchar lo que el mundo dice. A Cristo, cuando hacía los milagros y sacaba fuera demonios, le decían, por Belcebú. Imagínate, a Jesús le decían, por Belcebú echa fuera demonios. Jesús no se enojaba, porque él sabía quién era, de dónde había venido y quién lo había enviado. Que las circunstancias, hermano, no modifiquen lo que Cristo hizo en ti. Que las circunstancias, hermano, y las palabras no transformen lo que ya el Espíritu Santo transformó en ti. Jesús le decía, ¿es posible que Satanás esté dividida su casa? ¿Dónde quedaría? ¿Dónde quedaría? Hoy pídele revelación al Espíritu Santo, hermano. Y piensa antes de pronunciar cualquier palabra. Porque no sabes a quién le estás diciendo. Porque no sabes si Dios está usando a esa persona. Ten cuidado con lo que hablas. Porque de toda palabra ociosa daremos cuentas. A Jesús mismo lo ofendieron. No creían en él los mismos romanos, los fariseos, los escribas, porque ellos hacían negocio, hermano, de la religión. Cristo no es negocio. Cristo no es una empresa. Cristo no tiene empleados, hermano. Tiene amigos.
amigos que estarán dispuestos a dar su vida y su voluntad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No buscamos riquezas, no buscamos bienes materiales, porque los que nos hemos ganado y lo que nos ha dado Dios ha sido mejor. Lo mejor de lo mejor. Nos ha dado su Hijo, nos ha dado la gracia inmerecida. Nos encontró sin haberlo buscado. Hoy quiero orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás, en esos tiempos de lluvia, en esos tiempos de temblores, en esos tiempos de enfermedades. ¿Te digo algo? Estás en vida, estás en bendición. Hoy vamos a hablar cosa buena, cosa agradable. Señor, te pido que se haga tu voluntad, que gobiernes mi lengua, que gobiernes mi vida, que gobiernes mi cuerpo, Señor, y sujetes mi carne. Ya no quiero ser igual, Padre, a como yo era antes. Ya no quiero maldecir, ya no quiero decir palabra mala, palabra contraria, palabra de destrucción, palabra de enfermedad. Ya no quiero hablar así. Hoy te pido que sanes mi corazón, sanes mi mente, sanes mi vida. Nos des una nueva oportunidad de servirte y de glorificarte. Te pido, Señor, que seamos imitadores tuyos. Gracias por guardarnos, gracias por que tú nos has sustentado y eres nuestro proveedor. Nos has, Señor, marcado con tu preciosa sangre. Nos has apartado para toda buena obra y toda buena dádiva, Señor. Para hacer luz, para hacer sal y para llevar, Señor, al camino de la vida a toda persona que estaba perdida. Ayúdanos, Señor, a que ahora, de hoy en adelante, pronunciemos palabras de vida, de aliento, de esperanza, de fe, de edificación y consolación. Que seamos, Señor, más como tú y menos como el mundo. Toma, Señor, el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo y de nuestra ciudad, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor, amado Jesús de Nazaret. Oh, aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Sabemos que vamos a cometer errores. Sabemos que vamos a ser procesados y vamos a ser metidos en fuego para ser purificados y para poder separar lo que no es del Espíritu. Yo te pido que te fortalezcas en Dios, que busques más de Dios y no oigas las voces de este mundo. No oigas ni tomes tuyas toda palabra que te echen, toda maldición. Acuérdate que tú estás caminando al lado del soberano y poderoso Rey de Reyes. No hay nada que llegue hasta donde estás tú, porque estás debajo de sus alas, porque nunca duerme el que te cuida, porque hay un vallado de ángeles alrededor tuyo, porque el propósito que tiene Dios contigo todavía no está cumplido. Persevera, esfuérzate, sé valiente, que no te falte el amor. Bendiciones. Dios con nosotros. Hasta pronto.